Estábamos hablando de la declaración de fe que propone, basado todo justamente en documentos del Concilio Vaticano II y sobre todo del Catecismo de la Iglesia Católica. Y está hablando del orden sacramental. Entonces decía, lo último que hemos quedado, es que la tarea del magisterio de la Iglesia es proteger al pueblo de las desviaciones y de los errores, y garantizarle la posibilidad de profesar sin error la fe auténtica. Es decir, es el custodio no solo del depósito de la fe, sino del pueblo, de los creyentes. Custodiarlos para que no desvíen. Y esto, dice, es especialmente cierto con respecto a los 7 sacramentos. La Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Eso lo dice varias veces el Concilio Vaticano II en distintos documentos. Un principal Lumen Gentium. Bueno, el sacrificio eucarístico en que Cristo nos implica en su sacrificio de la cruz apunta a la unión más íntima con Cristo. Por eso, las Sagradas Escrituras con respecto a la recepción de la Sagrada Comunión advierten: el que come del pan y bebe de la copa del Señor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. En la primera carta a los Corintios, San Pablo, capítulo 11, versículo 27. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar, es decir, confesarse, ¿no? De la lógica interna del sacramento se desprende que los fieles divorciados por lo civil, cuyo matrimonio sacramental existe ante Dios, o los otros cristianos que no están en plena comunión con la fe católica, como todos aquellos que no están propiamente dispuestos, no reciben la Sagrada Eucaristía de manera fructífera, porque no les trae la salvación. Señalar esto corresponde a las obras espirituales de misericordia. Es decir, justamente se habla tanto de la misericordia, pero si yo dejo que una persona se condene o se haga un daño moral, un daño espiritual y serio, ¿qué misericordia es esta? La misericordia es decirle: mira, no lo hagas, ponte bien con el Señor, y bueno, corrige o lo que puedas hacer, pero Dios te va a indicar el camino, pero así no, porque estás cometiendo un sacrilegio y agregando una culpa más, en definitiva. Sigue diciendo: la confesión de los pecados en la confesión, por lo menos una vez al año, pertenece a los mandamientos de la Iglesia. Pensemos que la Iglesia está pidiendo lo mínimo, del mínimo, es una vez al año es insuficiente siempre. Todos nosotros somos muy pecadores. Dice la Escritura que el justo, que sería el santo, peca 7 veces al día. Imaginemos todos nosotros entonces. Bueno, sigo con lo que dice el cardenal Müller. Dice: cuando los creyentes ya no confiesan sus pecados ni reciben la absolución, entonces la redención cae en el vacío, ya que ante todo Jesucristo se hizo hombre para redimirnos de nuestros pecados. Fijémonos con cuánta tacto escribe dentro de todo el cardenal, porque está diciendo en realidad, si no se confiesa, está en estado de pecado, no hay salvación ahí, directamente. No, estamos como rechazando al Salvador. Y dice luego: el poder del perdón que el Señor resucitado ha conferido a los apóstoles y a sus sucesores en el ministerio de los obispos y sacerdotes se aplica también a los pecados graves y veniales que cometemos después del bautismo. ¿Por qué lo dice esto? Porque en el bautismo se cancelan todos los pecados, no solo el pecado original, sino los actuales. Lo que pasa es que en el bautismo de los niños apenas nacidos no hay pecado actual, pero sí hay pecado original. Pero si una persona ya grande se bautiza, le es cancelado todos los pecados. Pero ¿qué pasa? Que después sigue viviendo y seguirá pecando. Entonces, ahí hay que ir a confesarse. Por eso dice lo que dice, ¿no? La práctica actual de la confesión deja claro que la conciencia de los fieles no está suficientemente formada.
justamente como lo estamos viendo, ¿no? Si, cuántas veces se dice yo no tengo pecado, porque no hay noción de pecado, o hay noción de pecado del otro, no del propio, ¿no? Y sigue diciendo, la misericordia de Dios nos es dada para cumplir sus mandamientos, a fin de convertirnos en uno con su santa voluntad, y no para evitar la llamada al arrepentimiento. Claro. Es decir, la misericordia de Dios nos llama a que nos arrepintamos, y no para decir, no, como Dios es misericordioso, no hace falta que te arrepientas. No, no es eso, ¿no? Lo que te pide Dios, y nos pide a todos, es que nos convirtamos, y que convirtamos a su voluntad, ¿no? Después dice, el sacerdote continúa la obra de redención en la tierra. La ordenación sacerdotal le da un poder sagrado que es insustituible, porque a través de él Jesucristo se hace sacramentalmente presente en su acción salvífica. Todo esto con la indicación de los números que están en el catecismo, por ejemplo, esto que acabo de decir está en 1589 y 1592. Sigue diciendo, por lo tanto, los sacerdotes eligen voluntariamente el celibato como signo de vida nueva. Número 1579. Atención que esto lo escribió bastante antes de este sínodo, ¿eh? Es decir, ha sido providencial. Los sacerdotes eligen voluntariamente el celibato como signo de vida nueva. Se trata de la entrega en el servicio de Cristo y de su reino venidero. En cuanto a la recepción de la consagración en las 3 etapas de este ministerio, la Iglesia se reconoce a sí misma vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Asumir esto como una discriminación contra la mujer solo muestra la falta de comprensión de este sacramento, que no se trata de un poder terrenal, sino de la representación de Cristo, el esposo de la Iglesia. Bueno, el cuarto punto es sobre la ley moral. Dice, la fe y la vida están inseparablemente unidas, porque la fe sin obras está muerta. La ley moral es obra de la sabiduría divina y conduce al hombre a la bienaventuranza prometida. En consecuencia, el conocimiento de la ley moral divina y natural es necesario para hacer el bien y alcanzar su fin. Es decir, cuando uno busca el bien, y el bien, ¿quién lo da? Lo da Dios, que está bien y que está mal, a través de su ley, pues ahí el hombre realmente se logra y es feliz. Fuera de la ley de Dios no se puede nunca ser feliz. Sigue diciendo, su observancia es necesaria, habla de la ley moral, para la salvación de todos los hombres de buena voluntad. Porque los que mueren en pecado mortal sin haberse arrepentido serán separados de Dios para siempre. Es tremendo, es así. Esto lleva a consecuencias prácticas en la vida de los cristianos, entre las cuales deben mencionarse las que hoy se oscurecen con frecuencia. La ley moral no es una carga, sino parte de esa verdad liberadora por la que el cristiano recorre el camino de la salvación, que no debe ser relativizada. Y de aquí va el quinto punto que está conectado, que es la vida eterna. Dice, muchos se preguntan hoy por qué la Iglesia está todavía allí, aunque los obispos prefieren desempeñar el papel de políticos en lugar de proclamar el Evangelio como maestros de la fe. La visión no debe ser diluida por trivialidades. Por el propio de la Iglesia debe ser tematizado. Cada persona tiene un alma inmortal que es separada del cuerpo en la muerte, esperando la resurrección de los muertos. La muerte hace definitiva la decisión del hombre a favor o en contra de Dios. Es decir, ahí se termina todo. Todo este tiempo que vivimos es un tiempo de prueba. ¿Qué elegimos? Estamos eligiendo nada menos que nuestra eternidad en cada momento. Entonces, una vez hecha la elección, se muere, una muerte corporal y se acabó. Ya no hay más, no hay plazos posteriores, prórrogas, no lo hay, ¿no es cierto? Por eso dice, la muerte hace definitiva la decisión
del hombre a favor o en contra de Dios. Todo el mundo debe comparecer ante el tribunal inmediatamente después de su muerte. O es necesaria una purificación, que eso es el purgatorio, o el hombre llega directamente a la bienaventuranza celestial y puede ver a Dios cara a cara. Es el cielo. Existe también la terrible posibilidad de que un ser humano permanezca en contradicción con Dios hasta el final y al rechazar definitivamente su amor, condenarse inmediatamente para siempre, o sea, el infierno. Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Esa frase famosa de San Agustín, ¿no? El castigo de la eternidad del infierno es una realidad terrible que, según el testimonio de la Sagrada Escritura, atrae hacia sí a todos aquellos que mueren en estado de pecado mortal. El cristiano pasa por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Eso lo dice el Señor nada menos en Mateo 7, versículo 13. Ocultar estas y otras verdades de fe y enseñar a la gente en consecuencia, es decir, en consecuencia significa enseñar que no existe nada de esto, es el peor engaño de que el catecismo advierte enfáticamente. Cuando escuchamos que decir que el diablo es que no hay infierno, que las almas se aniquilan, los malos, que, bueno, tantas barbaridades, que el diablo es un símbolo, pues te vas a enterar. Y ese es lo que dice el cardenal Müller, es el peor engaño, y ese catecismo advierte con énfasis. Dice, representa la prueba final de la Iglesia y lleva a la gente a un engaño religioso de mentiras al precio de su apostasía a la verdad. Se está refiriendo al número 675. Ese engaño, esa apostasía a la verdad, lleva a la gente a ese engaño de mentiras al precio de esa apostasía a la verdad, de rechazar la verdad. Es el engaño del anticristo. El 675 está referido al anticristo. Él engañará a los que se pierden por toda clase de injusticia, porque se han cerrado al amor de la verdad, por la cual debían ser salvados. Esto es lo que dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 10. Que lo recomiendo volver a leer ese capítulo, el segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. Bueno, vamos a terminar porque lo tenemos aquí. Hace al final una invocación. Dice, como obreros de la viña del Señor, tenemos toda la responsabilidad de recordar estas verdades fundamentales, adhiriéndonos a lo que nosotros mismos hemos recibido. Queremos animar a la gente a caminar por el camino de Jesucristo con decisión para alcanzar la vida eterna, obedeciendo sus mandamientos. Pidamos al Señor que nos haga saber cuán grande es el don de la fe católica, que abre la puerta a la vida eterna. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Por lo tanto, estamos comprometidos a fortalecer la fe en la que confesamos la verdad, que es el mismo Jesucristo. Estas palabras también se dirigen en particular a nosotros, obispos y sacerdotes. Cuando Pablo, el apóstol de Jesucristo, da esta amonestación a su compañero de armas y sucesor Timoteo. Te conjuro, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, 1 al 5, los versículos. Que María, la Madre de Dios, nos implore la gracia de aferrarnos a la verdad de Jesucristo sin vacilar. Unido en la fe y en oración, Gerhard Cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
desde el 2012 al 2017. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.